En el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, un millonario y sus amigos se burlaban de un niño sucio de 12 años. Pero cuando el muchacho ofreció traducir un texto por $1000, una verdad devastadora cayó todas las risas y cambió el rumbo de aquella noche. El Aeropuerto Internacional de Guarulhos nunca descansaba. A las 3 de la madrugada de un martes frío de julio, el Terminal 3 hervía con su sinfonía peculiar en el arrastre de maletas, anuncios en 3 idiomas, el llanto distante de un bebé. Entre las columnas de mármol pulido y las vitrinas duty free, un niño de 12 años se movía como una sombra. Miguel conocía cada rincón de aquel universo de viajes internacionales. Había memorizado los horarios, no por curiosidad, sino por supervivencia. A las 3 de la madrugada llegaban los vuelos de Dubái, a las 4 los de Frankfurt, a las 5 los de Miami. En cada vuelo internacional traía una oportunidad en turistas demasiado cansados para negociar el precio de sus dulces, ejecutivos apresurados que arrojaban monedas sin mirar el valor. Sus ropas contaban historias de superación que nadie se detenía a leer. La camiseta del Corinthians, desteñida y 2 tallas más grande, había sido regalo de Doña María, la encargada de limpieza del Terminal 2. Los tenis remendados con pegamento venían de una maleta olvidada. Hacía 3 meses. La suciedad en su rostro no era solo mugre, era el mapa de una vida que ningún GPS podría trazar. El niño se movía estratégicamente, vendiendo chicles, mentas y paquetes de pañuelos desechables. En su estómago rugía, solo había comido un pan viejo desde ayer, pero el hambre era una compañera antigua, tan familiar como las palabras en inglés que captaba de los turistas, el mandarín básico que aprendiera con los comerciantes chinos de la calle 25 de marzo, el árabe que los refugiados sirios le enseñaron en el albergue. Miguel era una enciclopedia ambulante que nadie se dignaba a abrir en cada idioma que aprendiera tenía una razón. El inglés rendía más ventas, el español ayudaba con los argentinos, el mandarín impresionaba a los asiáticos. En el mundo globalizado del aeropuerto, ser políglota era su única ventaja competitiva. Se detuvo cerca del salón VIP de Avianca, observando a través del vidrio ahumado. Allá adentro, en sillones de cuero, hombres de traje discutían negocios millonarios mientras bebían whisky de 18 años. Miguel tocó el vidrio con la punta de sus dedos sucios, dejando una marca que pronto sería limpiada por alguien como él Antos. Fue entonces cuando los vio entrando, 4 hombres en trajes italianos arrastrando maletas, Louis Vuitton, riendo demasiado alto para la hora. El de adelante, Roberto Montenegro, Miguel lo reconoció de las revistas abandonadas. Era un empresario millonario, dueño de Montenegro Aviation, una de las mayores empresas de taxi aéreo ejecutivo de Brasil. Los otros 3, sus cómplices, reían de algún chiste que solo el dinero de más en el banco volvía gracioso. Miguel se encogió instintivamente. Había aprendido a identificar peligros y hombres ricos en grupo, especialmente alcoholizados por el vino del vuelo, era territorio peligroso. Intentó alejarse, pero su barriga traicionó sus planes con un rugido audible. La voz de Roberto cortó el aire, señalándolo y haciendo comentarios burlescos sobre su apariencia. Los amigos rieron, tomando fotos con sus celulares caros. Miguel mantuvo los ojos bajos. Estrategia de supervivencia. Número 1, invisibilidad. Pero sus dedos temblaban, no de miedo, sino de algo que todavía no sabía nombrar. Tal vez era el mismo fuego que lo hacía memorizar palabras en idiomas que nunca usaría para viajar. Apenas para sobrevivir, un día más San Roberto se aproximó, sus zapatos de 5000 reales, chasqueando en el piso de granito. Sacó la billetera del bolsillo, sus dedos paseando por los billetes como quien hojea un libro sin interés. Hizo comentarios condescendientes sobre el dinero que jamás vería un niño como él, mientras sus amigos grababan la escena para sus redes sociales. Roberto arrojó una moneda al suelo, ordenándole recogerla. El sonido metálico resonó en el vestíbulo casi vacío. Miguel no se movió. El millonario repitió la orden con más fuerza. El niño finalmente habló, su voz clara cortando el aire como una cuchilla, diciendo que no necesitaba limosna, que trabajaba honestamente. Los amigos de Roberto explotaron en carcajadas, burlándose de la idea de que un niño de la calle tuviera trabajo real. Miguel levantó el mentón, y por primera vez, Roberto vio el rostro completo del muchacho. Había algo perturbadoramente familiar en aquellos rasgos,
algo que hizo su estómago contraerse sin razón aparente. El niño explicó que vendía dulces, traducía letreros para turistas y ayudaba con maletas. Roberto se burló, diciendo que apenas debía saber portugués correctamente. Fue cuando el altoparlante del aeropuerto anunció en árabe la llegada del vuelo de Dubái a Miguel, sin pensar. Murmuró bajito la traducción perfecta al portugués. Roberto se congeló. Los amigos dejaron de reír. El aire en el vestíbulo súbitamente se volvió denso, cargado de algo que ninguno de ellos conseguía nombrar. Miguel explicó casualmente que trabajaba con traducción para turistas, que por eso había aprendido varios idiomas. El celular de uno de los amigos de Roberto sonó. Era un asociado de negocios informando que los inversionistas árabes habían llegado, pero el traductor oficial había tenido una emergencia médica y no vendría. Necesitaban urgentemente alguien que hablara árabe para la reunión crucial. Roberto miró a Miguel. Miguel miró a Roberto. El destino, con su sentido del humor peculiar, acababa de barajar las cartas. El millonario preguntó, medio burlándose, medio curioso, ¿cuánto cobraría por traducir una reunión de negocios en Miguel? No dudó. $1000. El valor salió como una bofetada. Era absurdo. Imposible, ridículo. Era también exactamente el valor que Roberto acostumbraba dar de propina en Dubái. En los amigos esperaban la explosión, la humillación final. Pero Roberto Montenegro, por primera vez en mucho tiempo, estaba sin palabras. Miguel explicó que había investigado las tarifas de traductores profesionales en el cibercafé. Sabía contar, sabía cuánto valía su trabajo. El reloj marcaba las 4 en punto. Las puertas del desembarque internacional se abrieron. Los árabes habían llegado. Roberto miró al niño sucio, después a los ejecutivos árabes, aproximándose con sus vestimentas tradicionales. Una decisión imposible se formaba en su mente. Le dio 1 minuto al muchacho para probar que sabía árabe. Miguel sonrió por primera vez, y en aquella sonrisa había algo que haría a Roberto cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre personas y, principalmente, sobre su propio pasado. Los inversionistas árabes se aproximaban por el corredor. Miguel contó 5 hombres en trajes tradicionales, 2 en ternos occidentales. Sus ojos, entrenados, identificaron inmediatamente al líder, el señor de barba gris que caminaba medio paso adelante. Roberto ordenó que hablara, que probara que entendía árabe. Miguel respiró hondo y comenzó. Su voz clara resonó en el vestíbulo. Roberto no entendía una palabra, pero vio la expresión de asombro en un funcionario egipcio del aeropuerto que pasaba. El hombre confirmó que el árabe del niño era perfecto, mejor que el suyo propio. Los amigos de Roberto se entrecruzaron miradas. La risa había muerto en sus gargantas. Uno de ellos llamó a su secretaria rusa para probar al niño en ese idioma. Miguel tradujo instantáneamente no solo las palabras, sino hasta los insultos que la mujer profería por ser despertada a las 4 de la madrugada. Los árabes estaban ahora a apenas 10 metros. Roberto podía ver el logotipo de Qatar Investment Authority en las carpetas que cargaban. Esta no era una reunión cualquiera. Era el negocio que definiría el futuro de su empresa de aviación ejecutiva por los próximos 10 años. El millonario argumentó que traducir conversación callejera era diferente de traducir contratos internacionales con términos técnicos de aviación. Miguel estuvo de acuerdo, explicando que por eso el precio era $1000. Cuando uno de los amigos sugirió cancelar la reunión, Roberto recordó cuánto había costado traer a aquellos hombres hasta allí. ¿Cuántos competidores esperaban una oportunidad como esa? Miguel ofreció hacer una demostración gratuita, traducir la presentación inicial y los saludos. Si no quedaban satisfechos, se iría. Roberto preguntó qué pasaría si quedaban satisfechos. El niño respondió simplemente $1000 en efectivo ese día. Los árabes se habían detenido, buscando a alguien con sus ojos. Uno de los amigos señaló que el niño ni siquiera tenía ropa adecuada, que avergonzaría a todos. Miguel miró su camiseta gastada, después los trajes italianos de los ejecutivos. Entonces dijo calmadamente que el señor Al-Rashid, el líder árabe, había crecido como beduino en el desierto vendiendo dátiles.
Hoy valía $3.000 millones. Dudaba que juzgara a alguien por la ropa. Roberto preguntó asombrado cómo sabía eso. Miguel explicó que lo había leído en una revista del mes pasado que encontró en la basura de primera clase. Leía todo sobre economía internacional y mercado de aviación. Era su pasatiempo. Uno de los amigos verificó en Google rápidamente. Cada palabra era verdad. El teléfono de Roberto sonó. Su asistente ejecutiva informaba que los inversionistas habían llegado y preguntaban por el traductor. El millonario miró a Miguel. El niño sostuvo su mirada y en ese momento exacto, Roberto vio algo en los ojos castaños del muchacho que lo hizo retroceder un paso. Era como mirar en un espejo temporal. Roberto se aproximó a Miguel, tan cerca que podía sentir el olor de sus ropas sucias una mezcla de jabón barato, sudor y algo más, como desinfectante hospitalario. Preguntó por qué exactamente $1.000. Miguel vaciló por primera vez. Cuando respondió, su voz cargaba un peso que no debería caber en alguien de 12 años. Explicó que era lo que su madre decía que valía un día de su trabajo antes de morir. El silencio que siguió fue roto apenas por el sonido de aviones distantes y el murmullo creciente de los árabes, ahora claramente impacientes. Roberto preguntó si la madre del niño era traductora. Miguel comenzó a responder. Se detuvo, tragó saliva. Dijo que no importaba lo que ella era. Uno de los amigos alertó que los árabes estaban volviendo al portón de embarque, claramente irritados. Roberto gritó en inglés para que esperaran, que tenían un traductor. Al-Rashid se detuvo, se volteó lentamente. Sus ojos oscuros barrieron el grupo y se detuvieron en Miguel, preguntando en inglés con fuerte acento si un niño era su traductor. Roberto sintió el peso del momento. Su reputación, su empresa, su futuro, todo colgaba de la decisión de confiar en un niño de la calle que acababa de conocer. Finalmente dijo que sí, que Miguel era su traductor, el mejor de ese, o Paulo Al-Rashid se aproximó a Miguel, ignorando completamente a Roberto y sus amigos, se agachó hasta quedar a la altura del niño y dijo algo en árabe, rápido y complejo. Miguel respondió sin vacilar. El árabe dijo algo. San Miguel respondió nuevamente. El millonario sonrió, no una sonrisa de negocios sino algo genuino. Miguel tradujo para Roberto que Al-Rashid reconocía el acento de los refugiados de Alepo en su árabe, que había preguntado si aprendió con ellos en el albergue de la Cruz Roja, el mismo albergue que él había financiado. Al-Rashid se levantó y extendió la mano a Roberto, diciendo que el traductor era aceptable, pero tenía una condición. El niño debía ser pagado primero. Antes de comenzar, no hacía negocios con personas que no pagaban a sus trabajadores. Roberto sintió el golpe de la ironía. Abrió su billetera, contó $1.000 en billetes de 100, dinero que siempre cargaba para emergencias Sanlo. Extendió a Miguel, el niño miró el dinero, después a Roberto, después a Al-Rashid. No tomó los billetes. Roberto preguntó irritado si algo estaba mal. ¿Qué era lo que había pedido? Miguel explicó que dijo $1.000 por el trabajo, y todavía no había trabajado. Cuando la reunión terminara, si todos quedaban satisfechos, entonces aceptaría el pago. Uno de los amigos murmuró que el muchacho tenía más ética profesional que la mitad de sus proveedores. Al-Rashid rió. Un sonido rico y profundo, dijo, que le gustaba a aquel niño, que entendía de negocios. Mientras caminaban hacia la sala VIP del aeropuerto, Roberto observaba a Miguel andando al lado de Al-Rashid, traduciendo animadamente. El niño gesticulaba con las manos, explicando algo sobre los procedimientos de seguridad del aeropuerto, haciendo reír al billonario árabe. Uno de los amigos susurró que se había dado cuenta de algo, el modo como Miguel caminaba, el formato del rostro, los ojos. Le recordaba a alguien. Mencionó un nombre que Roberto había enterrado en su mente hacía 12 años a Marina, la traductora que trabajaba para él, la que había despedido embarazada. Roberto cortó la conversación bruscamente, diciendo que Marina había muerto sin hijos, que había verificado. Su amigo preguntó si realmente había verificado o solo había asumido. Llegaron a la sala VIP, un guardia de seguridad intentó impedir la entrada de Miguel, diciendo que solo podían entrar pasajeros de primera clase e invitados especiales. Al-Rashid declaró que el niño estaba con él, que era su invitado especial. Miguel entró a la sala VIP por primera vez en su vida, sus tenis remendados hundiéndose en la alfombra persa, sus ojos absorbiendo el lujo que siempre viera solo a través de vidrios. Roberto lo observaba,
y cuanto más observaba, más las palabras de su amigo resonaban. El formato de los ojos, la nariz, hasta el modo de inclinar la cabeza cuando estaba concentrado. Al-Rashid se sentó a la mesa de reunión, diciendo que el tiempo era dinero. Como les gustaba decir a los americanos, cuando uno de los amigos corrigió que eran brasileños, el árabe sonrió, diciendo que todos de América eran americanos. Preguntó por qué debería invertir $50 millones en la compañía de Roberto. Miguel pidió permiso para sugerir algo. Explicó que el señor Al-Rashid era tradicional, prefería comenzar negocios con café y conversación personal. Si entraban directo a la presentación, lo ofenderían. Roberto miró al árabe, que asintió. Confirmando. El millonario preguntó asombrado cómo sabía eso. Miguel respondió simplemente que observaba personas, que era así como sobrevivían. Trajeron café árabe. Al-Rashid comenzó a hablar, y Miguel traducía fluidamente, su voz alternando entre idiomas como un maestro dirigiendo una orquesta internacional. El árabe contaba sobre su primer avión, un Cessna que compró con dinero de la venta de camellos, como se cayó 3 veces en el desierto, y decidió que era mejor invertir en aviones que pilotearlos. Todos rieron. Hasta Roberto, el hielo, se estaba rompiendo. Pero entonces Al-Rashid hizo una pregunta que cambió todo. Pidió a Miguel que preguntara al señor Montenegro por qué había despedido a su traductora 12 años atrás. Marina Silva, que era la mejor de ese, o Paulo La Sangre, huyó del rostro de Roberto. La sala quedó en silencio. Miguel tradujo mecánicamente, pero su voz vaciló en el nombre. Roberto preguntó cómo conocía a Marina. Al-Rashid respondió en inglés que ella había traducido para él una vez, que era una mujer brillante. Después había desaparecido. Escuchó que murió. Una lástima. Tenía un don como aquel niño. Miguel se había quedado muy callado, muy inmóvil. Sus ojos estaban fijos en la mesa de caoba. Roberto preguntó si el niño había conocido a Marina Silva. Su voz, casi un susurro. Miguel levantó los ojos, y en ellos Roberto vio la verdad que había intentado enterrar por 12 años. El niño dijo simplemente que Marina era su madre, que sí, había muerto. Después de que el señor la despidiera embarazada, murió diciendo que un día él probaría que valían más de lo que el señor pensaba. El café árabe llegó, su aroma fuerte llenando la sala, pero nadie se movió para tomarlo. Al-Rashid miró de Miguel a Roberto, sus ojos calculistas entendiendo más de lo que había sido dicho. Comentó que la negociación se había vuelto mucho más interesante. Roberto Montenegro encaraba al niño, pero en realidad encaraba el fantasma de su pasado vestido en ropas gastadas. A Miguel sostenía su mirada con la misma intensidad que Marina tenía en aquel último día, cuando él la despidió. El millonario repitió la pregunta, como si decirla en voz alta pudiera hacer la realidad menos real. Miguel corrigió el tiempo verbal. Era hijo de Marina Silva. Explicó que ella había muerto hacía 3 años de neumonía, en un hospital público, sin dinero para los medicamentos importados. Los amigos de Roberto se entrecruzaron miradas incómodas. Conocían la historia de Marina, la traductora jurada brillante que Roberto había despedido cuando descubrió que estaba embarazada. Conflicto de intereses, había dicho en la época, no podía tener una empleada embarazada, viajando para reuniones internacionales. Al-Rashid tomó un sorbo del café árabe, sus ojos nunca dejando el rostro de Roberto. Dijo en inglés, deliberadamente pausado, que quería escuchar aquella historia completa. Ordenó a Miguel que tradujera cada palabra, cada emoción en árabe, portugués e inglés. Miguel respiró hondo y comenzó a relatar, su voz profesional a pesar del temblor en las manos. Contó la historia en 3 idiomas. La historia que Marina le había susurrado en noches de hambre, en días de desesperación, en momentos cuando la vida parecía imposible de soportar. Explicó que su madre había trabajado para Montenegro Aviation durante 5 años, que era la mejor traductora de documentos técnicos de aviación de ese o Paulo. Hablaba 8 idiomas. Cuando quedó embarazada, fue al departamento de Recursos Humanos a pedir licencia por maternidad. Al día siguiente, fue despedida por reestructuración corporativa. Roberto intentó interrumpir, diciendo que aquello no era verdad, que había cortes en todos los departamentos. Miguel continuó, ignorando la interrupción. Curiosamente, una semana después, había sido contratada una nueva traductora, por la mitad del salario. Uno de los amigos se movió incómodo. Era el director financiero en aquella época y recordaba los números. El despido de Marina
Había economizado casi 200,000 reales por año para la empresa. Al-Rashid ordenó al niño que continuara, haciendo anotaciones en su tablet dorado. Miguel relató que su madre intentó encontrar trabajo, pero Roberto había esparcido en el mercado de traducción corporativa que ella era problemática. Nadie la contrataba. Terminó traduciendo prospectos de medicamentos por 50 reales cada uno. Cuando él nació, vivían en una pensión en un barrio pobre. Roberto sentía el sudor frío bajar por su espalda. No sabía, o mejor, había elegido no saber. Miguel continuó, explicando que su madre le enseñó idiomas desde bebé. Decía que el conocimiento era la única herencia que podía dejarle. A los 5 años, ya traducía letreros para turistas por algunas monedas. A los 8, cuando ella enfermó por primera vez, él traducía documentos simples para estudiantes por 20 reales, la página. Uno de los amigos preguntó por el padre, aunque todos en la sala sospechaban la respuesta. Miguel miró directamente a Roberto, explicando que su madre nunca dijo quién era, solo dijo que él había elegido la empresa en vez de la familia, que eligió el dinero en vez del amor. Roberto se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana con vista a las pistas. Un Boeing 777 estaba aterrizando, sus luces cortando la oscuridad de la madrugada. Murmuró que no sabía, que Marina nunca le había dicho. Miguel completó la frase. En ella intentó decirle, pero él mandó a seguridad escoltarla fuera del edificio. Al-Rashid se levantó, caminando hasta quedar al lado de Roberto en la ventana. Dijo en voz baja que en su país, lo que se niega en la mañana puede ser lo que salve al atardecer, que así funciona la vida, dando oportunidades. Comentó que el niño era brillante, tenía el don de su madre y algo más en hambre, el tipo que construye imperios o los destruye. Volvió a la mesa, sentándose nuevamente. Anunció una proposición a Miguel, traduciría toda la negociación, cada cláusula de la inversión de 50 millones en sí. Cometía un solo error, el trato se cancelaba. Uno de los amigos protestó que era una locura, que era apenas un niño. Al-Rashid respondió que era un niño que hablaba 7 idiomas. Preguntó a Roberto qué pasaría si Miguel tenía éxito. El árabe explicó su oferta en becas completas en las mejores escuelas, profesores particulares, todos los recursos de su fundación. Pero tenía una condición. Roberto debía reconocer públicamente al niño como hijo y garantizar su educación. No sería su beca, sino la responsabilidad de su padre. Uno de los amigos protestó que aquello era extorsión. Al-Rashid sonrió, diciendo que era capitalismo e inversión esperando retorno. Miguel se levantó, caminando hasta el centro de la sala. Por un momento, no era más un niño de la calle de 12 años. Era Marina Silva enfrentando la injusticia con dignidad. Anunció que aceptaba traducir, pero sus condiciones eran diferentes. Pidió primero sus $1,000 como combinado. Segundo, quería un documento firmado, diciendo que fue él quien salvó aquel negocio, si lo lograba. Tercero, hizo una pausa mirando directamente a Roberto. Quería saber por qué su madre lloraba cuando veía aviones. Roberto cerró los ojos. La memoria volvió como un golpe. Marina en la terraza de la oficina, observando los aviones partir, lágrimas silenciosas en su rostro. Ella decía que un día volaría lejos, a un lugar donde el amor valiera más que el lucro. Roberto respondió lentamente que ella lloraba, porque siempre soñó con viajar por el mundo, pero en vez de eso traducía sobre lugares que nunca visitaría. Miguel lo corrigió. Ella lloraba, porque el hombre que amaba prefirió aviones a personas, prefirió metal a carne, prefirió contratos a compromisos. El teléfono de Al-Rashid sonó. Atendió, habló rápidamente en árabe, colgó. Anunció que sus abogados habían llegado, era hora de decidir. Roberto miró a sus amigos. Uno negó con la cabeza, otro encogió los hombros. El tercero sorprendentemente asintió positivamente, diciendo que era su oportunidad de arreglar el pasado, de salvar la empresa, de tener un hijo de verdad. Roberto respondió que ya tenía hijos, 2 con su esposa. Uno de los amigos recordó brutalmente que esos hijos no hablaban con él hacía 3 años, que habían elegido vivir con su madre en Miami. Miguel observaba todo con ojos que habían aprendido a leer personas como otros leen libros. Vio la guerra interna en Roberto en orgullo versus necesidad, pasado versus futuro, miedo versus esperanza. ¿El niño?, preguntó a Al-Rashid, primero en árabe, después traduciendo.
por qué realmente estaba haciendo aquello. No era por el negocio, podía invertir en cualquier empresa de aviación. Al-Rashid rió genuinamente divertido. Respondió que era inteligente el muchacho, que tenía razón. No era por el negocio, era por la historia. En Qatar invertían en historias, y aquella historia de un niño salvando la empresa de su padre mientras el padre descubría a su hijo, valía $50 millones ansí. Fracasaba, todavía sería una historia que valía la pena contar, pero estaba apostando por él, apostando que tenía la fuerza de su madre y la ambición de su padre. Roberto se levantó, extendiendo la mano a Al-Rashid. Aceptó el trato, a Miguel traduciría la reunión, y si todo salía bien, tendrían una asociación. El árabe preguntó por el niño. Roberto miró a Miguel. Por un momento, vio a Marina sonriendo a través de los ojos del hijo. Vio una segunda oportunidad que no merecía, pero que la vida estaba ofreciendo. Ann dijo simplemente que verían a Miguel. Asintió. Era más de lo que esperaba de un hombre que había negado su existencia por 12 años. Al-Rashid preguntó a Miguel cómo había aprendido terminología técnica de aviación en árabe. El niño respondió que de los libros técnicos en la biblioteca municipal, que pasaba sus tardes allá en aire acondicionado gratis y todo el conocimiento del mundo. Mientras caminaban hacia la sala de conferencias, Roberto jaló a Miguel del brazo, preguntando por qué estaba haciendo aquello. Realmente podría haberlo destruido, contado todo a Al-Rashid, arruinado el negocio. Miguel miró al hombre que era su padre, pero todavía un extraño. Explicó que su madre le enseñó que la venganza es para los débiles, que los fuertes construyen puentes, incluso sobre aguas que ya los ahogaron. Roberto soltó el brazo del niño, aturdido por la sabiduría brutal de aquellas palabras. Al entrar a la sala de conferencias, 3 abogados árabes ya esperaban con contratos y laptops. El verdadero test estaba por comenzar. $50 millones, el futuro de Montenegro Aviation y, tal vez más importante, la posibilidad de redención. Todo dependía de un niño de 12 años que había aprendido el mundo a través de las palabras que otros descartaban. Al-Rashid abrió el primer contrato en 47 páginas en árabe técnico jurídico. Lo pasó a Miguel, ordenándole comenzar con la página 1, cláusula 1. Miguel tomó el documento. Sus manos ya no temblaban. Comenzó a leer, y las primeras palabras que tradujo hicieron a Roberto helarse en cláusula de paternidad responsable. El inversionista requería que el director ejecutivo de la empresa receptora demostrara responsabilidad familiar como garantía de responsabilidad corporativa. Al-Rashid sonrió. En el juego realmente había comenzado. La sala de conferencias tenía paredes de vidrio ahumado que impedían ver hacia adentro, pero permitían que los ocupantes observaran el movimiento frenético del terminal. Miguel estaba posicionado entre Roberto y Al-Rashid, sus escasos 145 centímetros de altura, haciéndolo parecer aún más pequeño entre los ejecutivos. Roberto no conseguía dejar de estudiar al niño. Los cabellos castaños ondulados eran idénticos a los de Marina, pero la nariz fina y aristocrática era imposible de negar. Era como mirar fotos suyas de la infancia, apenas con el tono de piel moreno claro de la madre en vez de su tez blanca, bronceada artificialmente. Al-Rashid ajustó su gutra roja y blanca, sus manos pesadas con el anillo de esmeralda posadas sobre el contrato. Ordenó comenzar con la primera página, cláusula completa sobre responsabilidad corporativa y familiar. Miguel tomó el documento, sus manos pequeñas y callosas contrastaban absurdamente con el papel membretado dorado. Roberto notó las uñas mordidas pero limpias, los dedos finos que eran exactamente como los suyos propios. El niño comenzó en árabe perfecto. Después, tradujo en cláusula de responsabilidad paternal. El inversionista, considerando que negocios familiares sólidos comienzan con familias sólidas, requería que el director ejecutivo de la empresa receptora demostrara compromiso con todos sus dependientes legales, reconocidos o no, como indicador de carácter corporativo. Uno de los amigos casi se atragantó con el café, sus mejillas ya rojas del whisky del vuelo poniéndose púrpuras. Protestó que aquello era altamente irregular. En Al-Rashid preguntó calmadamente si lo era. En Medio Oriente, explicó, un hombre que abandona su sangre no era confiable con dinero tan simple.
El director financiero digitaba frenéticamente en su tablet, calculando las implicaciones. Alertó que aquello podría complicar la estructura accionaria si Roberto reconocía al niño oficialmente. El millonario cortó, ordenando a Miguel que continuara con la próxima cláusula. Miguel prosiguió, su voz clara alternando entre árabe, inglés y portugués, con una fluidez que hacía al más joven del grupo, un hombre de 38 años y porte de exatleta, sacudir la cabeza en incredulidad. El hombre dejó de checar su reloj inteligente, completamente absorto por el espectáculo. El niño tradujo sobre inversión inicial de $25 millones en expansión de la flota de jets ejecutivos, con opción de compra adicional de aeronaves en el segundo trimestre. Los abogados árabes hacían anotaciones, ocasionalmente susurrando entre sí en árabe. Miguel captaba cada palabra. Sus ojos castaño miel moviéndose rápidamente entre los rostros, informó discretamente a Roberto que estaban discutiendo la tasa de cambio, que uno de ellos creía que el real se devaluaría 15% en los próximos 6 meses y sugerían pago en euros. Roberto se inclinó sorprendido, preguntando si estaba escuchando la conversación de ellos mientras traducía el contrato. Miguel respondió que había aprendido a hacer varias cosas al mismo tiempo, que en la calle, la supervivencia multitarea era esencial. Al-Rashid sonrió, sus cejas espesas elevándose en aprobación. Comentó que el niño tenía el don como su madre. Se volteó hacia Roberto, diciendo que Marina no era apenas traductora, sino un prodigio. El millonario sintió el peso de lo que había perdido. Marina no era solo brillante, era excepcional, y él había desechado todo. ¿Por qué? Por miedo de complicaciones con su esposa, por preservar una imagen corporativa. En la página 15, uno de los abogados árabes interrumpió en inglés con fuerte acento, señalando una discrepancia en los números. Miguel examinó la página, frunciendo la frente del mismo modo que Roberto hacía cuando estaba concentrado. Explicó que no era discrepancia sino una cláusula condicional. Si la valorización del mercado de aviación ejecutiva excedía 12% en el año fiscal, la inversión aumentaba proporcionalmente. El abogado verificó nuevamente, consultó a su colega, después asintió impresionado. Uno de los amigos preguntó cómo sabía leer contratos legales. Miguel respondió simplemente que la biblioteca municipal tenía aire acondicionado y wifi gratis, que había pasado 3 años leyendo todo sobre derecho empresarial internacional. ¿Era eso o revistas viejas de chismes? Otro de los amigos bufó, diciendo que era imposible, que ni sus pasantes de derecho conseguían entender esos términos. Miguel lo encaró, y por un momento Roberto vio, no a un niño de la calle, sino a un futuro tiburón corporativo. Explicó que los pasantes nunca necesitaron entender contratos para no ser engañados vendiendo dulces. Nunca necesitaron leer letras pequeñas de albergues para saber dónde podían dormir sin ser expulsados. La necesidad era la mejor maestra. Había aprendido derecho para ganar dinero. Él aprendió para sobrevivir. Había una diferencia en la intensidad del aprendizaje. Al-Rashid aplaudió despacio, diciendo bravo que el niño tenía la inteligencia de su madre y algo más en sabiduría callejera que valía más que cualquier envía INE. Continuaron página tras página. Miguel traducía términos técnicos sobre mantenimiento de aeronaves, rutas internacionales, certificaciones, todo con precisión quirúrgica. Roberto observaba las manos del niño, sus manos, gesticulando mientras explicaba conceptos complejos. En la página 30, Miguel se detuvo abruptamente. Sus ojos se agrandaron. Roberto preguntó ¿qué pasaba? El niño releyó en árabe, después en inglés, después cerró los ojos como si calculara algo. Pidió hablar con Roberto en privado. Al-Rashid intervino, diciendo que lo que necesitara ser dicho podía ser dicho allí. Miguel vaciló, después habló en aquella cláusula sobre combustible calculaba, basándose en el precio del barril, a $85, pero había escuchado en el noticiero del aeropuerto esa madrugada que Arabia Saudita aumentaría producción. El precio caería a cerca de 70 en las próximas semanas. Uno de los abogados árabes tomó el teléfono, marcó rápidamente, habló en árabe. Acelerado, sus ojos se agrandaron. Colgó y susurró algo al Rashid. El billonario árabe se levantó, caminó hasta Miguel. Con su 1,70 m, no era mucho más alto que el niño sentado,
pero su presencia llenaba la sala. Dijo que el muchacho acababa de ahorrarles aproximadamente 2 millones en costos de combustible a lo largo de 3 años. Preguntó cómo sabía sobre la producción saudita. Miguel explicó que CNN Internacional pasaba en el telón del vestíbulo a las 4 de la madrugada, que lo veía mientras esperaba los primeros vuelos internacionales. Así había aprendido inglés económico. El director financiero digitó rápidamente en su calculadora, confirmando asombrado que el niño tenía razón. Con la economía de combustible ajustada, su lucro operacional aumentaba 3.7%. Miguel continuó, volteando a la página 35. Señaló que aquella ruta propuesta de Dubai do São Paulo-Miami, si la cambiaban a Dubai do São Paulo-Santiago-Miami, podrían aprovechar el acuerdo de cielos abiertos entre Chile y Emiratos, economizando 15% en tasas aeroportuarias. El amigo más joven silbó bajo. Aquello era análisis de consultoría estratégica internacional de alto nivel. Miguel corrigió, no era supervivencia. Había aprendido a ver oportunidades donde otros veían obstáculos. En la calle, la diferencia entre comer y pasar hambre a veces estaba en percibir el camino que nadie más vio. Roberto se levantó, caminando hasta la ventana. Allá afuera, un Airbus A380 de Emirates se movía lentamente. ¿Cuántas veces Marina había mirado por la misma ventana, soñando con viajes que nunca haría? Miguel lo llamó, diciendo que había algo más. Roberto se volteó. El niño sostenía la última página del contrato, la cláusula final sobre sucesión corporativa. El niño leyó en árabe, después tradujo lentamente. En caso de asociación confirmada, Al-Rashid Investments requería que un plan de sucesión familiar fuera establecido dentro de 24 meses. Eso incluía el entrenamiento de herederos directos, legítimos o legitimados, en las operaciones de la empresa. El silencio fue ensordecedor. Uno de los amigos fue el primero en hablar, diciendo que aquello era manipulación descarada. Al-Rashid respondió calmadamente que no, era seguro, no invertía en empresas que morían con sus fundadores, invertía en legados. Roberto miró a Miguel. El niño mantenía el rostro neutro, pero sus manos temblaban levemente, las mismas manos que habían sostenido el certificado de nacimiento más temprano. El millonario lo acusó de que Al-Rashid sabía sobre el niño antes de venir. El árabe sonrió enigmáticamente, explicando que sabía que Marina tenía un hijo. Sabía que Roberto la había despedido embarazada. No sabía que el niño estaría allí ese día. Lo llamó intervención divina o justicia poética, dejando que eligieran su interpretación. Miguel se levantó, sus tenis remendados haciendo un contraste gritante con la alfombra persa de la sala. Anunció que había terminado la traducción inicial, que como fue combinado tradujo todo sin errores, que los señores podían verificar con sus abogados. Los abogados árabes confirieron con Al-Rashid, asintiendo confirmativamente. Uno dijo en inglés que era mejor que sus traductores usuales. Miguel extendió la mano a Roberto pidiendo el pago como fue combinado. El millonario tomó su billetera, contó los billetes, pero cuando fue a entregarlos, Miguel retrocedió. Primero necesitaba saber una cosa. Roberto preguntó. El niño preguntó si sabía que su madre estaba embarazada de él cuando la despidió. La sala contuvo la respiración colectivamente. Roberto podía mentir, podía decir que no sabía, que fue un malentendido, pero admitió la verdad. Sí, sabía. Miguel asintió, tomó el dinero, contó billete por billete. $1000. El valor de un día de trabajo de Marina, el valor de una vida desperdiciada, el valor de una segunda oportunidad. Al-Rashid anunció que ahora discutirían el negocio real. Roberto tenía 1 hora para convencerlo de por qué debería invertir 70 millones en un hombre que había abandonado su propia sangre. Roberto miró a Miguel, que se había sentado nuevamente, listo para continuar traduciendo. El niño era profesional hasta el fin, incluso con el corazón en pedazos. Antes de comenzar, Miguel dijo suavemente que había algo que los señores necesitaban saber. No. Había traducido todo perfectamente. Todos se congelaron. Roberto preguntó qué quería decir, el pánico creciendo en su voz. Miguel sonrió. El mismo sonrisa enigmático de antes. Explicó que en la página 23, subcláusula 7b, había una trampa, un test. Si hubiera traducido literalmente, Roberto habría acordado vender 51% de la empresa por 1/10 del valor. Había corregido en la traducción. Al-Rashid se levantó, aplaudiendo. Declaró que el niño había pasado el test final.
No era solo traductor, era guardián. Marina estaría orgullosa. Roberto cayó en la silla, las piernas flojas. Su hijo, porque ahora no podía negar más, acababa de salvar su empresa. Fue todo lo que consiguió preguntar Ann por qué. Miguel lo encaró con ojos que eran jóvenes y antiguos al mismo tiempo. Explicó que su madre le enseñó que familia es familia incluso cuando duele, y porque quería probar que valía más que cero. Valía un padre. El silencio después de la revelación de Miguel era denso como niebla. Roberto Montenegro, hombre que comandaba reuniones con presidentes de multinacionales, estaba sin palabras frente a un niño de 12 años vistiendo una camiseta gastada del Corinthians. Al-Rashid rompió el silencio, sus dedos pesados tamborileando en la mesa de caoba. Declaró que necesitaba café real, no agua de aeropuerto. Pidió a Miguel que ordenara café árabe al servicio. Miguel se levantó para llamar, pero cuando pasó por Roberto, este sujetó su brazo. El toque fue eléctrico. Por primera vez, padre e hijo se tocaban conscientemente. Roberto preguntó sobre una cicatriz en forma de media luna que notó en el brazo del niño. Miguel explicó simplemente que la obtuvo defendiendo su mochila de un ladrón mayor que él. Él tenía sus documentos dentro, los documentos que probaban quién era. El amigo más joven se aproximó, su porte atlético imponente, pero su voz suave. Preguntó cuántas veces había sido asaltado en la calle. Miguel respondió que perdió la cuenta después de 20, pero también perdió la cuenta de cuántas veces fue ayudado. La solidaridad entre los invisibles era más fuerte que cualquier seguro empresarial. Otro de los amigos, ajustando sus anteojos de marca nerviosamente, preguntó dónde dormía. Miguel vaciló. Nunca hablaba sobre su vida para extraños, pero estos hombres, uno de ellos era su padre, merecían saber la verdad. Explicó que dependía del día. Lunes y miércoles dormía en el Terminal 2 de Guarulhos. El guardia José hacía vista gorda si se quedaba detrás de las plantas hasta las 5. Martes y jueves había un albergue cerca de la terminal de autobuses. Hizo una pausa en los viernes. El director financiero preguntó por los viernes, sus ojos verdes inquietos mostrando genuina preocupación. Miguel explicó que los viernes no dormía. Era el día más peligroso. A mucha gente ebria en el aeropuerto, vuelos atrasados, irritación general. Se quedaba despierto, observando, aprendiendo. Roberto preguntó sobre los fines de semana, su voz ronca. Miguel explicó que los sábados trabajaba en el estacionamiento ayudando con maletas por propinas. Los domingos, ¿y eras agregado? Sonrió genuinamente por primera vez. Los domingos iba a la biblioteca municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Leía todo lo que podía sobre aviación comercial, rutas internacionales, gestión aeroportuaria. Al-Rashid preguntó por qué aviación. Miguel miró directamente a Roberto, explicando que su madre decía que los aviones llevaban personas a realizar sueños. Ella nunca voló, pero traducía sueños de otros. Él quería entender qué tenían de tan especial los aviones que hacían al señor Montenegro elegirlos en lugar de ella. Roberto se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Un Boeing 787 Dreamliner estaba despegando, sus luces perforando la oscuridad de la madrugada. Finalmente dijo que Marina amaba los aviones, que así se conocieron. Ella estaba traduciendo un manual técnico de un Cessna Citation. Había un error en el manual original que podría causar un accidente. Ella no apenas tradujo, corrigió y salvó vidas. Miguel dijo, no era pregunta, que Roberto se enamoró de ella. En El Millonario admitió que sí, pero estaba casado, tenía una reputación, Miguel completó, a miedo de perder lo que había construido por algo real. Los amigos tosieron incómodos. Uno digitaba frenéticamente en su tablet fingiendo trabajar, otro observaba todo con sus ojos azules calculistas. Al-Rashid se levantó. Caminando hasta Miguel, ordenó al niño que mostrara sus manos. Miguel extendió las manos tan pequeñas pero callosas, uñas mordidas pero limpas, cicatrices pequeñas de años cargando peso demasiado para su edad. El árabe declaró que eran manos de trabajador. Después pidió a Roberto que mostrara las suyas. El millonario reluctantemente extendió sus manos manicuradas, suaves, única marca del callo del bolígrafo Mont Blanc entre los dedos. Al-Rashid diagnosticó en manos de gerente. Una construye, una comanda. La pregunta era cuál era más valiosa. Miguel respondió que ambas eran necesarias,
pero apenas una sabía el peso real del trabajo. ¿El café árabe? Llegó mientras servían. Miguel notó algo en uno de los abogados árabes. Estaba fotografiando discretamente documentos con su teléfono. Sin dudar, Miguel dijo en árabe que tomara fotografías era traición. Al-Rashid se volteó bruscamente. Vio a su abogado con el teléfono, fotos del contrato en la pantalla. Preguntó tronante qué estaba haciendo. El abogado tartamudeó. Intentó explicar. Al-Rashid tomó el teléfono. Verificó las fotos. Eran páginas del contrato siendo enviadas a un número desconocido. Miguel dijo calmadamente que era espionaje corporativo, probablemente para Embraer o Gol, que tenían reuniones en los próximos días, como Al-Rashid había mencionado. El billonario árabe estaba furioso. Con un gesto, despidió al abogado traidor. Después, se volteó hacia Miguel, preguntando cómo lo supo. Miguel explicó que por el reflejo en los anteojos de uno de los presentes, pudo ver la pantalla del teléfono. También el hombre sudaba demasiado para el aire acondicionado de la sala, nerviosismo de traidor. Roberto miraba al hijo con nuevo respeto. No era apenas inteligente. Era brillante. Marina había creado un prodigio en las calles de ese. O Paulo Al-Rashid declaró que Miguel había salvado el negocio 2 veces ya. Le pidió que nombrara su precio. Cualquier precio. Miguel pensó. Todos esperaban que pidiera dinero, escuela, casa. En vez de eso, pidió saber la verdad. Toda la verdad sobre su madre, sobre lo que sucedió, sobre por qué fue abandonado. Roberto volvió a la mesa. Se sentó pesadamente. Explicó que el niño no fue abandonado, fue negado. Miguel preguntó cuál era la diferencia. El millonario luchaba con las palabras en abandono, implica que hubo reconocimiento, negación, es cobardemente fingir que algo no existe. Miguel pidió que continuara. Su voz neutra, como cuando traducía. Roberto explicó que Marina trabajó para él durante 5 años. Era brillante, hermosa, apasionada por aviación. Su matrimonio ya estaba muerto. Su esposa tenía sus casos. Él tenía su trabajo. Pero, divorcio. Significaría perder la mitad de la empresa. Miguel preguntó si la señora Montenegro sabía sobre él. Roberto explicó que no, nadie sabía, excepto. Miró a su director financiero. El hombre ajustó nerviosamente sus cabellos ralos, admitiendo que él sabía que fue quien procesó el despido. Se disculpó con Miguel, diciendo que el niño merecía saber en Roberto había ofrecido dinero a Marina para resolver la situación. Miguel no demostró sorpresa. Dijo que ella rechazó. Roberto preguntó cómo sabían él. Niño explicó que si hubiera aceptado, él no estaría allí. Su madre no vendía su dignidad, ni por millones. El amigo más joven, que había estado callado, súbitamente habló, preguntando a Roberto si había buscado saber qué pasó con ellas. Roberto admitió que presumió que ella se había arreglado, que Marina era recursivao. Miguel repitió la palabra en inglés, saboreando su ironía. Sí, explicó. Ella fue recursiva. Trabajó embarazada hasta el 8º mes, traduciendo prospectos de medicamentos después del parto, volvió en 3 días porque no podía perder clientes. Desarrolló neumonía cuando él tenía 9 años por trabajar enferma. Murió, debiendo 3 meses de alquiler. Cada palabra era un puñal. Roberto sentía cada uno. Miguel continuó, más sabio, más irónico. Ella nunca habló mal de él. Decía que el amor a veces no era suficiente contra el miedo, que Roberto era prisionero de su propia vida. Ella dijo eso. El niño explicó que su madre le enseñó muchas cosas en cómo sobrevivir con dignidad, cómo aprender con hambre, cómo amar a quien nos hirió, cómo perdonar lo imperdonable. Al-Rashid estaba tomando notas en su tablet dorado. Comentó que aquello era mejor que cualquier estudio de caso de Harvard, que el niño aprendió más sobre negocios en las calles que la mayoría aprende en universidades. Miguel corrigió, no era business, era vida. Gestión de supervivencia era más compleja que gestión empresarial. En la empresa se equivoca y se pierde dinero. En la calle se equivoca y no se come. El teléfono de Roberto sonó. Era su asistente, informando que su esposa llamaba de Miami, diciendo que era urgente. Roberto miró el teléfono, después a Miguel, después al contrato de 50 millones en la mesa.
Ordenó decir que estaba en reunión. La asistente insistió. Roberto respondió que estaba en reunión con su hijo. Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. Silencio del otro lado de la línea. La asistente preguntó confundida sobre su hijo cuando Pedro y Tomás estaban en Miami. Roberto aclaró que su otro hijo, después colgó. La sala estaba en silencio absoluto. Miguel estaba congelado. Las palabras mi hijo resonaban en sus oídos, como nunca imaginó escuchar. El niño comenzó a preguntar, su voz temblando por primera vez. Roberto respondió que sabía lo que dijo, que sabía lo que necesitaba hacer. Tomó su teléfono, marcó un número, pidiendo un test de ADN urgente. Explicó que pagaría lo que fuera necesario. Aeropuerto de Guarulhos, sala 20, ventilada de Avianca, 30 minutos. Colgó. Miró a Miguel. El niño preguntó por qué ahora, si era por causa del contrato. Roberto comenzó a decir que sí, sería más fácil, más limpio. Pero miró en los ojos castaño miel del niño, los ojos de Marina, y dijo la verdad porque tenía miedo de perderlo de nuevo si no lo hacía ahora. Porque ya había perdido 12 años, porque su madre merecía mejor y él merecía por lo menos eso. Miguel se levantó, caminó hasta Roberto e hizo algo inesperado. Sacó del bolsillo rasgado de su pantalón un sobre amarillento protegido en plástico. Explicó que su madre escribió aquello para Roberto antes de morir. Dijo que lo entregara cuando encontrara a su padre. Nunca pensó que sería ese día. Roberto tomó el sobre con manos trémulas. Reconoció la letra de Marina inmediatamente. Cuando abrió, una foto cayó en Marina sosteniendo un bebé, sonriendo. En el reverso, una frase: Ann, tiene tus ojos de cuando todavía sabías soñar. Ann Al-Rashid se levantó, diciendo que les daría privacidad, pero que en una hora cerrarían aquel trato o no, dependiendo de qué tipo de hombre fuera Roberto. Mientras Al-Rashid salía con sus abogados, Roberto sostenía la carta de Marina sin coraje de leer. Miguel preguntó, intentando hacer una broma, si quería que tradujera, que no cobraría $1000 esta vez. Roberto rió, un sonido entre risa y llanto. Dijo que no, que algunas cosas un hombre necesita enfrentar solo. Pero cuando comenzó a leer, percibió que no estaba solo Miguel. Estaba allí. Su hijo estaba allí. 12 años atrasado. Pero todavía había tiempo. Tal vez Roberto desdobló la carta y comenzó a leer en voz alta. Las palabras de Marina llenaban 2 páginas de papel fino, ya amarillento. La carta comenzaba explicando que si Roberto estaba leyendo aquello, significaba que Miguel lo había encontrado, o tal vez el destino había sido más creativo que sus previsiones. Marina escribía del hospital municipal, sabiendo que no vería otra Navidad. La neumonía había vencido, pero su amor no. Explicaba por qué. Nunca lo buscó, nunca pidió pensión, nunca hizo escándalo. La respuesta era simple en orgullo: no alimenta hijo, pero dignidad construye carácter. Miguel no necesitaba un padre reluctante, necesitaba un ejemplo de fuerza. Describía a su hijo brillante, más que ella, más que Roberto. A los 9 años, ya hablaba 5 idiomas. A los 10 corregía errores en manuales técnicos de aviación que encontraba en la basura del aeropuerto. A los 11 comenzó a calcular rutas más eficientes mirando los paneles de vuelo. Marina escribía que Miguel era hijo de Roberto en cada célula, ambicioso, determinado, imposible de parar, pero también era hijo de ella. Conocía el valor de cada centavo, el dolor de cada rechazo, la fuerza necesaria para sonreír con hambre. Explicaba que le había enseñado que amor no era sobre tener, era sobre ser suficiente incluso cuando no se tiene nada. Confesaba que no lo perdonaba por negarlos, que sería mentira, pero entendía su miedo. Roberto había construido un imperio, pero vivía en una prisión. Sus aviones volaban a todos los lugares, pero él estaba atrapado en el suelo de sus propias elecciones. Marina escribía que si Miguel estaba allí, era porque el destino le daba una segunda oportunidad a Roberto. Le pedía que no la desperdiciara. El niño no necesitaba su dinero, había sobrevivido sin él. Necesitaba un padre que tuviera el coraje de ser padre. Una última cosa, añadía Marina. El día que la despidió, Roberto dijo que negocios son negocios. Tenía razón, pero vida es vida, y Miguel era vida. Su Mayo era traducción, su obra más perfecta. Le pedía que cuidara de él o perdiera la última chance de ser humano. Había un postscriptum
Miguel tenía alergia a camarones como Roberto, manía de tamborilear los dedos cuando estaba nervioso como él, y el mismo miedo de amar como él le pedía que ayudara al niño a ser mejor que ambos. Roberto terminó de leer. Lágrimas que no derramaba hacía 20 años descendían por su rostro bronceado artificialmente. Los amigos, desviaron la mirada, incómodos con la vulnerabilidad de su jefe. Miguel permaneció inmóvil, pero sus dedos tamborileaban en la mesa, exactamente como Roberto hacía. El niño dijo finalmente que su madre lo amaba, que incluso con todo, ella lo amaba. Roberto preguntó cómo sabía. Miguel explicó que solo se escribe carta así para quien se ama. Odio no gasta papel. Indiferencia no gasta tinta. Solo amor escribe cuando está muriendo. El doctor Yamamoto llegó, un japonés bajito, cargando un maletín médico. Eficiente y discreto, colectó muestras de sangre y saliva de ambos. Informó que el resultado preliminar estaría en 2 horas, el resultado legal en 48 horas. Mientras esperaban que Al-Rashid volviera, Roberto observaba a Miguel. Ahora que sabía mirar, las semejanzas eran obvias en el formato de las orejas, el modo de inclinar la cabeza cuando pensaba, hasta la forma como sostenía el bolígrafo. Roberto pidió al niño que le contara sobre Marina, cómo era como madre. Miguel sonrió y, por primera vez, pareció realmente un niño de 12 años. Explicó que su madre transformaba su pobreza en aventura. Cuando no tenían comida, ella decía que estaban haciendo ayuno, como los monjes tibetanos. Cuando dormían en el suelo, eran astronautas en gravedad cero. Cuando estudiaba idiomas con él, viajaban por el mundo sin salir del cuarto. Roberto preguntó si ella le enseñó todos los idiomas. Miguel explicó los primeros 4 en inglés, viendo películas sin subtítulos en televisión abierta, español con novelas mexicanas, francés con libros viejos de la Alianza Francesa que ella encontró en una donación, italiano con el panadero que vivía en el edificio, árabe, mandarín y ruso los aprendió después de que ella enfermara. En el hospital conoció una enfermera siria, un médico chino, una encargada de limpieza rusa. Cada uno le enseñó un poco. Era su forma de retribuir. Ellos le enseñaban idiomas. Él traducía para otros pacientes. El amigo más joven se aproximó, su curiosidad venciendo el bochorno. Preguntó cómo memorizaba todo. Miguel respondió que desesperación tiene memoria fotográfica. Cuando se sabe que cada palabra puede significar una comida, no se olvida ninguna. Al-Rashid retornó con sus abogados. Ahora solo 2. El traidor había sido despedido. Miró a Roberto, vio los ojos rojos, la carta en la mesa, comentó que las máscaras habían caído, que era bueno. No hacía negocios con máscaras, solo con hombres. Roberto dijo que estaba listo para continuar. Al-Rashid sorprendió a todos, diciendo que no había necesidad, que ya había tomado su decisión. El corazón de Roberto se hundió. Había perdido todo el negocio, la oportunidad, el futuro de la empresa, pero Al-Rashid continuó, llamando a Miguel. Le ofreció una elección en venir con él a Dubái, donde tendría las mejores escuelas, mejores profesores, todos los recursos de su fundación. Le preguntó qué querían quedarse allí con un padre que lo negó durante años, en un país que dejó a su madre pobre, luchando por migajas. La sala contuvo la respiración. Roberto sintió el piso desaparecer. Iba a perder a Miguel en el momento en que lo encontró. Miguel miró a Al-Rashid, después a Roberto, después a la carta de Marina en la mesa. Con todo respeto, dijo en árabe perfecto, después tradujo en el señor. Estaba ofreciendo una jaula de oro, mayor que la jaula de hierro donde vivía, pero todavía una jaula. Al-Rashid pidió que explicara. Miguel dijo que en Dubái sería su protegido, su proyecto, su creación, allí, incluso en pobreza, era su propio hombre. Su madre murió libre, pobre, pero libre. Era la única herencia que no podía vender. El árabe preguntó sobre su padre. Miguel miró a Roberto, explicó que no sabía si era su padre más allá de la sangre, pero su madre creía que podía ser más. Ella no era tonta. Si vio algo en él, debía por lo menos buscar. Roberto se levantó, comenzando a decir algo. Miguel interrumpió, pidiendo que no prometiera nada ahora. Promesas hechas con culpa se rompen con alivio. Sí quería ser su padre, que lo probara con acciones, no palabras.
El director financiero chequeó su tablet, alertando que el mercado abría en 3 horas, que si no cerraban con Al-Rashid, estarían en bancarrota en 6 meses. Roberto respondió que lo sabía. Al-Rashid caminó hasta la ventana, observando el amanecer sobre el aeropuerto internacional de Guarulhos. Los primeros rayos dorados iluminaban las pistas donde Boeings y Airbus aguardaban como pájaros metálicos gigantes. Sin voltearse, preguntó a Roberto si sabía por qué realmente había venido a Brasil. El millonario respondió confundido que para invertir en aviación ejecutiva. Al-Rashid explicó que no, que vino porque Marina Silva había salvado la vida de su hija. Describió cómo hacía años su hija Amira estuvo en São Paulo para tratamiento de un tumor cerebral en el hospital libanés. El reporte del doctor fue mal traducido por el traductor del hospital. El error habría llevado al tratamiento equivocado, posiblemente fatal. Marina estaba traduciendo para otro paciente, escuchó, corrigió el error, salvó la vida de Amira Al-Rashid, continuó, explicando que intentó pagar a Marina, ofrecerle trabajo en Dubái, ofrecerle dinero. Ella rechazó todo, dijo que estaba embarazada y no podía salir de Brasil. Dijo que el padre de su hijo estaba allí, y tal vez un día miró a Roberto. Tal vez un día volvería en sí en Roberto, sintió el peso de 12 años de negación. Al-Rashid continuó, explicando que nunca dejó de esperar que Marina lo contactara cuando necesitara ayuda, pero nunca lo hizo. Cuando vio el anuncio en el periódico hacía 3 años sobre su muerte, supo que había fallado. Por eso, cuando surgió la oportunidad de inversión en Brasil, investigó, descubrió que Roberto tenía la empresa, que había sido el empleador de Marina. El billonario volvió a la mesa, tomó el contrato, leyó las condiciones finales, 50 millones en inversión directa, 15% de la empresa para establecer programa de becas, 10% de los lucros anuales para Fundación de Ayuda a Niños con Aptitud para Lenguajes. Eso representaba 35 millones al año para caridad. El director financiero calculó, diciendo que representaba 15% de rentabilidad anual. Todos miraron a Miguel, el niño de 12 años que había dormido en aeropuertos, vendido dulces, sobrevivido con migajas. Ahora tenía el poder de decidir el futuro de una empresa de 500 millones de reales. Miguel tomó el contrato, leyó rápidamente las cláusulas en árabe, sus ojos se detuvieron en una línea específica. Señaló que allí decía que en caso de muerte o incapacidad de Roberto Montenegro, él asumiría como director ejecutivo. Al-Rashid dijo que edad era número, que competencia era probada. Miguel había probado más en 12 años que la mayoría prueba en toda la vida. Miguel miró a Roberto, preguntando si concordaba con eso, un niño de la calle como su heredero. Roberto se levantó, caminó hasta Miguel y por segunda vez en la vida se arrodilló. La primera había sido para pedir a Claudia en matrimonio hacía 20 años. Ahora se arrodillaba ante el hijo que negó. Declaró que concordaba con su hijo, brillante, valiente y honrado como su heredero. El hecho de que hubiera sobrevivido en las calles no lo disminuía, lo engrandecía. Miguel extendió la mano para ayudar a Roberto a levantarse, pidiendo que no se arrodillara. Su madre dijo que los Montenegro no se inclinaban, que era su orgullo y su prisión. Roberto se levantó. Padre e hijo quedaron frente a frente. Entonces Al-Rashid preguntó si tenían un trato. Miguel miró la carta de Marina todavía en la mesa, después la ventana donde aviones despegaban rumbo a destinos infinitos, después a Roberto, el padre que el destino le devolvió. Pidió una condición suya, en quería terminar la escuela pública, con otros niños como Elan, no quería olvidar de dónde venía. Roberto acordó inmediatamente. Miguel extendió la mano a Al-Rashid, el apretón de manos de un niño de 12 años, cerrando un negocio de 70 millones de dólares. Declaró que tenían un acuerdo, en árabe, inglés y portugués. El teléfono del director financiero sonó. Atendió, su rostro palideciendo. Informó que era Claudia, la esposa de Roberto, que estaba allí en el aeropuerto con los 2 hijos y abogados de divorcio. Roberto miró a Miguel. Miguel miró a Roberto. El niño comentó que parecía que todas las máscaras iban a caer ese día. Por la puerta de vidrio podían ver a Claudia.
Montenegro aproximándose, vestida impecablemente en Chanel, con Pedro y Tomás a su lado en ropas de marca. La colisión de dos mundos estaba a punto de suceder, y Miguel, el niño que dormía en aeropuertos, estaba en el centro del impacto. Claudia Montenegro entró a la sala VIP como entraba a todos los lugares antíes, como si fuera dueña. Su vestido Chanel blanco contrastaba con sus cabellos negros perfectamente alineados. Pedro, de 16 años, y Tomás, de 14, seguían atrás en sus uniformes de colegio suizo, mirando aburridos a sus iPhones. Se detuvo al ver la escena Roberto, con ojos rojos, ejecutivos avergonzados, un jeque árabe imponente y un niño de la calle. Sus narinas aristocráticas se dilataron en disgusto. La voz de Claudia cortó el aire como navaja, preguntando qué circo era ese. Explicó que vino directo de Miami cuando supo que Roberto estaba haciendo negocios sin consultar al consejo, y lo encontraba llorando. Finalmente enfocó a Miguel, analizando sus ropas gastadas. Tenis remendados, cabellos desalineados. Preguntó desde cuándo Montenegro Aviation hacía caridad en reuniones de negocios internacionales. Miguel no bajó los ojos. Había enfrentado humillaciones peores, pero Roberto vio sus pequeños puños cerrarse. Claudia ordenó a Pedro y Tomás que salieran, que aquello era conversación de adultos. Pedro finalmente levantó los ojos del celular, diciendo que quería quedarse. Comentó que el muchacho le parecía familiar, que lo había visto vendiendo dulces en el semáforo cerca de la oficina de su padre el mes pasado. Miguel confirmó que era posible, que trabajaba en varios lugares. Tomás, el más joven, también observaba a Miguel, preguntando si era verdad que hablaba 7 idiomas, que había escuchado al guardia comentar. Miguel respondió que hablaba, pidiéndole que lo probara. Tomás desafió con el típico escepticismo de los 14 años. El niño respondió en mandarín, después ruso, después árabe, traduciendo cada frase. Los ojos de Tomás se agrandaron, exclamando que era genial con el primer sonrisa genuino del día. Claudia explotó, ordenando que bastara. Explicó que vino con los papeles del divorcio, que Roberto había abandonado su familia por aquella empresa en quiebra. Ahora descubría que estaba haciendo show con mendigos. Al-Rashid se levantó. Se presentó formalmente como Khalid Al-Rashid, de Qatar Investment Authority, explicando que el niño, como ella lo llamaba, acababa de ayudar a cerrar un trato de $70 millones. Pidió que mostrara respeto. Claudia palideció, repitiendo el monto de 70 millones. Pero los reportes decían que la empresa estaba en quiebra. El director financiero confirmó que estaba hasta que Miguel salvó la negociación. Claudia preguntó quién era Miguel. Roberto respiró hondo. Era ahora o nunca. Declaró que Miguel era su hijo con Marina Silva. El silencio fue ensordecedor. Hasta los aviones afuera parecieron detenerse. Claudia tambaleó. Uno de los amigos rápidamente ofreció una silla. La mujer preguntó incrédula si era Marina, la traductora, aquella que él despidió hacía 12 años. Roberto confirmó. Ella le recordó que él había dicho que no había nada entre ellos, que había jurado. Roberto admitió que mintió. Pedro fue el primero en entender, comentando que entonces Miguel era su hermano. El niño corrigió a medio hermano, y no necesitaban preocuparse. No quería nada de ellos. Claudia siseó que era tarde, que ya había conseguido lo que quería. 70 millones. Preguntó ¿cuánto fue su comisión? Miguel la encaró con los mismos ojos que Roberto usaba en negociaciones, respondiendo que el precio justo de un día de trabajo a $1,000. Claudia declaró que era imposible, que nadie cerraba negocios de millones por $1,000. Al-Rashid rió, comentando que el niño tenía más integridad en su estómago hambriento que la mayoría tiene en sus bancos llenos. Añadió que el niño también tenía 15% de la empresa ahora. Claudia se levantó, diciendo que Roberto había dado 15% de su empresa a aquel. Buscó la palabra Roberto, completó firmemente a su hijo. Había dado 15% a su hijo. Claudia comenzó a decir que sus hijos legítimos tendrían menos, porque aquel bastardo. La voz de Miguel tronó, sorprendiendo a todos, ordenando que no usara esa palabra. Su madre no era cualquiera. Era la mujer más digna que jamás existió. Murió con honor. No aceptaba esa palabra. Pedro sorprendentemente se aproximó a Miguel, diciendo que tenía razón, que no era culpa de él. Su madre lo llamó
advirtiendo. Pero Pedro continuó, explicando que siempre supieron que su padre tuvo casos, que ella también los tuvo. Todo mundo lo sabía, por lo menos, de aquel caso salió alguien impresionante. Tomás también se aproximó, preguntando si era verdad que dormía en el aeropuerto. Miguel confirmó que a veces el adolescente preguntó dónde estaban sus cosas. Miguel señaló una mochila gastada en el rincón, explicando que allí estaba todo lo que tenía. Tomás abrió la mochila sin pedir permiso. Dentro había 2 mudas de ropa, documentos en bolsa plástica, 5 libros gastados en diferentes idiomas, una foto de Marina y un cuaderno con anotaciones sobre rutas de aviación. Tomás preguntó, hojeando el cuaderno, si estudiaba aviones. Miguel confirmó, explicando que quería entender qué tenían de tan especial. Tomás confesó que odiaba aviones, que su padre los amaba más que a ellos. Miguel dijo suavemente que no eran los aviones, era el miedo de aterrizar. Aterrizar. Mientras está volando, no se necesita enfrentar el suelo. El problema es que la vida sucede en el suelo. Claudia observaba la interacción, algo cambiando en sus ojos. Preguntó cuántos años tenía. Miguel respondió que 12. La mujer comentó que 12 años y hablaba como filósofo. El niño explicó que el hambre enseña filosofía práctica, que la de ella era existencial. Ambas duelen, pero solo una mata. El doctor Yamamoto retornó con los resultados preliminares del ADN. Todos se congelaron, anunció compatibilidad de 99.97%. Roberto Montenegro era el padre biológico de Miguel Silva. Claudia tomó los papeles de divorcio de su bolso, comentando que aquello facilitaba todo. Abandono de menor era causa adicional. Miguel interrumpió pidiéndole que no hiciera eso, el divorcio por su causa. Ya había sobrevivido 12 años sin padre. Podía continuar. Claudia señaló que acababa de ganar 15% de una empresa de 500 millones. Miguel preguntó, ¿y qué? Dinero sin familia era solo papel con números. Su madre le enseñó que familia rota duele más que bolsillo vacío. La mujer estudió al niño, preguntando si estaba protegiendo a Roberto después de todo. Miguel aclaró que no, que estaba protegiendo a Pedro y Tomás. Ellos no pidieron un medio hermano, no merecían padres en guerra. Pedro se aproximó más a Miguel, diciendo a su padre que lo quería viviendo con ellos. Claudia protestó, pero Pedro continuó, señalando que debían mirar a Miguel, había sobrevivido a lo que ellos no aguantarían un día. Hablaba 7 idiomas. Cerró el negocio con el jeque. Era su hermano, y era increíble. Tomás concordó, diciendo que era más interesante que todos sus primos aburridos. Al-Rashid observaba todo con ojos calculistas. Se dirigió a Claudia, pidiendo permiso para ser franco. Comentó que Roberto había fracasado como esposo, pero tenido éxito en negocios. Aquel niño podía enseñarle a tener éxito como padre. Roberto necesitaba a Miguel, y Miguel necesitaba un padre. El árabe se volteó hacia Miguel, preguntándole si aceptaría vivir con la familia que su padre eligió en vez de él. A Miguel pensó largamente. Explicó que su madre dijo algo antes de morir en familia, no es sobre sangre o papel, es sobre quién se queda cuando todos se van. Preguntó a Claudia si ella se quedaría, siendo él la prueba viva de la traición. Claudia no respondió inmediatamente. Miró a Roberto, realmente lo miró por primera vez en años. Vio, no al millonario poderoso, sino al hombre quebrado que era. Miró a sus hijos, vio a Pedro y Tomás gravitando alrededor de Miguel como planetas descubriendo un nuevo sol. Preguntó finalmente sobre la madre de Miguel, cómo había muerto. El niño explicó a neumonía, hospital público, sin dinero para medicamentos, mientras Roberto tenía millones. Claudia preguntó si no lo odiaba. Miguel respondió que odio era lujo de quien tiene energía sobrando, que necesitaba la suya para sobrevivir. La mujer rasgó los papeles de divorcio, pedazo por pedazo, dejándolos caer al piso de mármol. Estableció 3 condiciones. En primera, Miguel vivía con ellos, pero mantenía contacto con su mundo. No se convertía en niño de burbuja. Aceptó. Segunda condición, terapia familiar para todos, incluyendo a Miguel y Roberto. Aceptó. Tercera, la Fundación para Niños de la Calle sería administrada por ella y Miguel juntos. Quería aprender a ver el mundo por los ojos de él. Miguel extendió la mano a Claudia, aceptando. Ella apretó la mano pequeña y callosa, comentando que olía mal. Miguel admitió que lo sabía, que no había tenido tiempo de bañarse ese día.
Claudia preguntó así, ¿a cuánto tiempo? El niño respondió que 3 días. La mujer ordenó a Pedro y Tomás que llevaran a su hermano al baño del salón, que tenía productos de higiene allá. Pidió a Roberto que ordenara ropa nueva en el duty free, talla 12 años. Mientras los muchachos salían, Pedro pasó el brazo por los hombros de Miguel, preguntando si le gustaría su casa. El niño preguntó si tenía piscina. Pedro respondió sorprendido que sí. Miguel admitió que no sabía nadar. Tomás prometió que le enseñarían. Cuando quedaron solos, Al-Rashid se levantó, declarando que su trabajo allí estaba hecho. Contrato firmado, familia reunida, memoria de Marina honrada. Ella salvó a su hija. Él salvó al hijo de ella. Universo en balance en Roberto agradeció, su voz embargada. Al-Rashid salió con sus abogados. Claudia y Roberto quedaron solos por primera vez. En años, ella preguntó por qué Marina, ¿qué tenía ella que Claudia no tenía? Roberto pensó, respondiendo que Marina veía quién él podría ser, mientras Claudia veía quién él debería ser. Ambas estaban correctas. Él estaba equivocado. Claudia preguntó si lo conseguirían. Roberto admitió que no sabía, pero Miguel había conseguido sobrevivir a lo imposible. Tal vez él les enseñaría cómo. 6 meses después, en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, Terminal 3, 6 de la mañana, Miguel Montenegro había aceptado el apellido. Caminaba por el vestíbulo usando uniforme del S. o Paulo British School, pero no iba a la escuela todavía. Se detuvo en el rincón donde solía dormir. José, el guardia de seguridad, sonrió. El niño explicó que venía a traer algo. Extendió un sobreinvitación para la inauguración del Centro Marina Silva para jóvenes talentos. La señora Claudia y él querían que estuviera allá. José preguntó sorprendido por qué él, si era solo un guardia. Miguel respondió que era el guardia que lo protegió cuando nadie más lo haría. Eso valía más que dinero. En el salón VIP, ahora territorio familiar, Miguel encontró un niño encorvado en el rincón. Ropas gastadas, mochila rasgada, ojos con hambre de más que comida. Miguel se aproximó, presentándose, preguntó al niño asustado si hablaba algún idioma además de portugués. El muchacho asustado asintió, admitiendo que un poco de inglés. Miguel sonrió, el mismo sonrisa que Marina tenía. Preguntó si quería aprender más, que conocía un lugar. Mientras llevaba al niño a tomar desayuno, Miguel miró los aviones despegando, ya no con envidia o tristeza, sino con gratitud. Marina estaba correcta. Los aviones llevan personas a realizar sueños, pero a veces el mayor sueño es aterrizar en casa. ¿Y casa? Miguel aprendió. No es donde se nace, es donde te aceptan renacido. Afuera, el sol nacía sobre ese, o Paulo, dorado y lleno de promesas. En el bolsillo de Miguel, $1000. No el pago de Al-Rashid, ese lo había donado, sino 1000 que economizó para ayudar a otros como él. En el ciclo continuaba. En el vidrio del salón, Miguel vio su reflejo. Ya no más el niño sucio y perdido, pero tampoco un muchacho rico mimado. Algo entre dos mundos en un puente. Exactamente como su madre soñó. Susurró una gratitud silenciosa, por enseñarle que perdonar es más fuerte que vengar, que construir es mejor que destruir, que familia es quien se elige amar incluso cuando duele. El niño a su lado preguntó si había dicho algo. Miguel respondió que sí, en 7 idiomas, pero el mensaje era uno solo: no estás solo. Y en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, donde todo comenzó con risas crueles, nació una nueva historia. La historia de un niño que tradujo no apenas palabras, sino corazones, por $1000 y un amor que no tiene precio. Esta historia invita a reflexionar sobre verdades profundas que frecuentemente ignoramos en nuestro día a día. El valor real de las personas va más allá de las apariencias. ¿Cuántas veces se juzga a alguien por la ropa que viste o el lugar donde vive? Miguel enseña que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter, su resiliencia y su capacidad de perdonar. Cada persona que se cruza en la calle tiene una historia, un talento, un potencial inexplorado. El orgullo puede ser destructivo. Roberto perdió 12 años de la vida de su hijo por orgullo y miedo. ¿Cuántas oportunidades se pierden por no tener el coraje de admitir errores? El orgullo puede construir imperios, pero también puede destruir lo más precioso en las relaciones humanas. La fuerza del perdón es transformadora. Miguel tenía todos los motivos para buscar venganza,
pero eligió construir puentes. Marina, incluso abandonada, nunca enseñó odio a su hijo. El perdón no es debilidad, es la mayor demostración de fuerza que existe. Libera no apenas a quien es perdonado, sino principalmente a quien perdona. La familia va más allá de la sangre. José el guardia, que protegía a Miguel, los refugiados, que enseñaron idiomas, Al-Rashid que vio su potencial. Todos fueron familia cuando la familia biológica estaba ausente. Familia verdadera es quien elige quedarse cuando todos se van. La educación es liberación. Miguel transformó su vida a través del conocimiento. Cada idioma aprendido, cada libro leído en la biblioteca pública, cada observación en el aeropuerto, todo se convirtió en herramienta de transformación. La educación es la única herencia que nadie puede robar. Algunas preguntas para reflexión. ¿Cuántos Migueles pasan por nosotros diariamente sin que percibamos su valor? ¿Qué talentos extraordinarios están escondidos bajo la apariencia de la pobreza? ¿Qué puentes necesitamos construir en nuestras propias vidas? ¿Qué perdón está atrapado en nuestro corazón, impidiéndonos volar? ¿Cómo podemos transformar nuestras cicatrices en sabiduría? Lecciones que quedan en venganza es para los débiles. Los fuertes construyen puentes incluso sobre aguas que ya los ahogaron. Dinero sin familia es solo papel con números. La necesidad es la mejor maestra. Familia no es sobre sangre o papel, es sobre quién se queda cuando todos se van. Odio no gasta papel. Indiferencia no gasta tinta. Solo amor escribe cuando está muriendo. Como Miguel descubrió, a veces se necesita traducir no apenas palabras, sino corazones. Cada historia es una traducción del sufrimiento a la esperanza, del dolor a la sanación, del abandono a la pertenencia. La historia de Miguel nos recuerda que el mayor tesoro a veces está escondido bajo la apariencia más humilde, y el mayor amor nace del perdón más difícil. En fin.